Saludos Puerto Rico y bienvenidos una vez más a Línea Directa. Hoy hablaremos sobre la cirugía mínimamente invasiva, una herramienta que ha cambiado la vida de miles de personas que enfrentan retos como la obesidad y sus complicaciones de salud. Los avances en la tecnología médica han permitido desarrollar procedimientos más seguros y efectivos, con recuperaciones más rápidas y mejores resultados para los pacientes. Pero la cirugía es solo parte del proceso. Hoy conoceremos cómo la tecnología se utiliza en la actualidad y cómo debe ser la preparación antes del procedimiento y sobre todo qué cambios son necesarios para lograr una vida más saludable después de la cirugía. Además tendremos invitados especiales y una conversación muy importante sobre cómo estos avances están ayudando a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes en Puerto Rico. Esto es Línea Directa con este servidor, el doctor Leo Valentín. Saludos amigos, bienvenidos a este segmento de Línea Directa. Estaremos continuando nuestra serie sobre cirugía mínimamente invasiva. Específicamente nos visita el doctor Rafael Iglesias, especialista en cirugía general con una subespecialidad en cirugía mínimamente invasiva. Doctor, un placer tenerlo aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. El placer es mío. Pues aquí estamos como parte de esta serie que hemos hecho hablando sobre las distintas tecnologías en la medicina, específicamente el área mínimamente invasiva. Su especialidad como cirugía mínimamente invasiva y su entrenamiento lo ha llevado a ser un experto en estas técnicas, pero quisiera que le explicara un poquito al público sobre cómo ese transcurso de ese entrenamiento que lo lleva a ser el especialista que es hoy en día. Pues mira, cuando yo termino mi residencia en cirugía general, yo entiendo que mi preparación en ese momento carecía un poco de lo que se llama cirugía mínimo invasiva o cirugía laparoscópica. Nada de criticar de mi programa, porque tengo que agradecer mucho a mis profesores, a mis attendings, pero teníamos una limitación de recursos, y esa era la realidad en ese momento. Así que yo decido hacer una subespecialidad, un fellowship en esta área de cirugía mínimo invasiva, que básicamente es cirugía general, pero operar por aperturas pequeñas, por orificios pequeños, por puertos pequeños. ¿Dónde lo hizo, doctor? En el Washington University, San Luis, en el hospital de Barnes-Jewish Hospital. Okay. Y entonces es importante quizás enfocar el entrenamiento, pues obviamente como cirujano general se entrena en distintas áreas, la medicina y la tecnología, por así decirlo, va avanzando y esta cirugía laparoscópica sí se cubre un área en cirugía general convencional, pero hacer la subespecialidad, usted tiene más exposición, por así decirlo, a más cirugías. ¿Qué son esas cirugías? Por ejemplo, muchos pacientes reconocerán la cirugía laparoscópica como la cirugía a veces de vesícula, la misma apéndice, pero es mucho más que eso. ¿Qué nos puede decir sobre qué casos se ven en ese fellowship? Pues mira, es una subespecialidad o fellowship de cirugía laparoscópica avanzada. Aparte de las vesículas y las apéndices que se hacen por laparoscopía, son cirugías complejas, como hernias de esófago o hiatales, cirugías de colon, intestino delgado, hernias ventrales, incisionales complejas, órganos sólidos como el vaso y las adrenales, y en este caso también bariátrica, cirugía gástrica. Esa parte de la especialidad a mí me interesó mucho durante nuestro internado de cirugía general, pues nosotros vemos muchos de estos pacientes de cirugía bariátrica y procedimientos bariátricos y cómo eso ha cambiado, cómo la cirugía se convierte más segura, menos invasiva y los resultados pues siguen mejorando. Así que el enfoque en el día de hoy vamos a estar enfocándonos un poquito en esa parte bariátrica, pero sí es bien importante que los pacientes sepan el entrenamiento que usted tiene y yo siempre digo que es bueno ir al médico que está, por así decirlo, sobrecualificado. Es decir, usted tiene una especialidad donde ha visto de todo, de cirugía de colon, cirugía avanzada mínimamente invasiva, y crea, por así decirlo, este nicho en la área bariátrica, pero tenemos que explicarle a las personas qué es la cirugía bariátrica. Creo que hay una variedad en cuanto a técnicas y lo que hemos visto. Tenemos unas imágenes que creo que nos ayudarán a guiar un poquito la conversación y ir explicándoles a las personas qué estamos viendo y qué puede ser, por ejemplo, la cirugía bariátrica tradicional o una de estas cirugías que fue de las primeras técnicas que vimos en esta área.
Pues mira, esa que tenemos ahí en imagen es lo que se conoce como el Roux-en-Y Gastric Bypass. Esa cirugía es como el gold standard de la cirugía bariátrica. Cualquier cirugía bariátrica que surja tiene que ser comparada con los resultados del Gastric Bypass. Y esa cirugía básicamente se hacen dos cosas. Se limita la cantidad de comida que puede ingerir porque el estómago se deja de un tamaño más o menos de 1 onza. Y encima de eso se interpone ese intestino que es bajando ahí del estómago pequeño, que es el desvío o el bypass. Y eso lo que causa es un componente de malabsorción. O sea que el paciente va a perder peso por 2 métodos, porque está restringida la cantidad de comida, más la absorción está alterada. Y esa cirugía pues se convirtió en ese estándar que ahora cualquier técnica que venga tiene que ser comparada con eso, tanto en los resultados como en la seguridad, ¿verdad? El perfil del paciente. Tenemos otra imagen sobre una variación de este tipo de cirugía. ¿Qué estamos viendo en esta variación? Pues mira, esta cirugía es una cirugía reciente, aprobada básicamente hace 6 años, el 2020, por el American Society of Metabolic and Bariatric Surgery. Es un SADI. Es una cirugía que usualmente se reserva para pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 55, que se llaman los superobesos, o diabéticos bien severos. Y es una cirugía que se hace una estructura tubular del estómago, más o menos se reduce el estómago como un 15% de su capacidad, o sea que se remueve más o menos como el 85% se aísla. Y encima de eso, ese tubo se conecta bien distal en el intestino delgado, más o menos como a 300 centímetros, 250 del colon, o sea que el componente de malabsorción es más agresivo. Esta cirugía tú pierdes más peso, pero hay una preocupación, ¿verdad?, de pérdida de minerales y vitaminas, que hay que estar pendiente y seguir los pacientes para evitar que ocurran déficit en esa área. Excelente. Entonces, ya hemos repasado dos tipos de esta técnica, por así decirlo, y las variaciones. Hay una que obviamente pues es una, yo creo que le va a interesar a muchas personas. ¿Qué estamos viendo en este caso? Esto es una banda gástrica. Esta es una cirugía que cogió un auge bien grande para el 2010, 2004, 2010 por ahí. Se realizaba mucho porque es un procedimiento bien sencillo, es rápido, los riesgos son mínimos, pero la pérdida de peso es menos. Lo que pasa con esta cirugía es que es un objeto extraño. Es una banda de silicón y con los años ha dado problemas. O sea que es una de las cirugías aprobadas, pero ha caído en desuso porque a largo plazo se ha encontrado que hay que remover esa banda por complicaciones, erosiones, se mueve de sitio, causa reflujo, pero sigue siendo un método aceptable, aprobado por la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica porque es reversible. Vamos a ver nuestra cuarta imagen. Finalmente estamos viendo aquí lo que yo creo que es una de las versiones que complementan muchas de las ventajas que ha mencionado. ¿Qué nos puede decir de esa? Pues mira, eso que está ahí es lo que se llama una manga gástrica o un sleeve gastrectomy. Esa cirugía, en un principio, era el primer paso de otra cirugía, de lo que se conoce un duodenal switch. Tenemos un video que podemos ponerlo aquí para que vamos viendo lo que representa este procedimiento, recordando que el acceso es un acceso laparoscópico y permite trabajar todo esto que estamos viendo desde pequeñas incisiones. Más o menos esa es la idea. Obviamente cuando uno hace esta cirugía, uno remueve aproximadamente 85% del estómago. Eso es importante. Se queda 15% de la capacidad gástrica. O sea que el paciente va a terminar ingiriendo un 15% más o menos de lo que ingiere hoy día o antes de la cirugía. Y eso es importante porque esa es la restricción. Esa es la causa principal de que el paciente va a perder peso. Se llena, saciedad temprana. Y el paciente pierde peso porque come poco y se llena. Es una cirugía que es superior a la banda en términos de resultados y tiene unas comparables con el gastric bypass que hablé ahorita, que era el gold standard. Es la cirugía, by the way, más común que se hace en el mundo. Yo diría que 60-70% hoy día de los procedimientos bariátricos es esta cirugía. Es una cirugía atractiva en términos de que es simple, no hay un desvío intestinal, que no hay un componente de malabsorción, y el paciente no tiene que estar pendiente a vitaminas y minerales como en las otras cirugías. Y vas a perder entre un 60 a un 70% de ese exceso de peso que tenías ante la cirugía.
que complementa muchos de los beneficios que habíamos mencionado con una técnica mínimamente invasiva. Es básicamente una operación que cada vez vemos más común y el paciente tiene buenos resultados. El perfil de riesgo, cómo complementa esto, quizás comparado con las otras técnicas, ¿tiene alguna ventaja en cuanto a eso? ¿Qué nos puede decir? Pues mira, son 5 cirugías bariátricas. Son 5 cirugías bariátricas aprobadas reconocidas por el American College of Surgeons y por el American Society of Metabolic and Bariatric Surgery. Es que esa es la asociación que nos rige a nosotros, que nosotros tenemos que rendirle cuentas a ellos de nuestras casuísticas, estadísticas. El 90% de las cirugías bariátricas en el mundo es entre manga gástrica o sleeve en inglés y el gastric bypass. El otro 10% son las otras, el SADI, la banda gástrica, el duodenal switch, que es otra cirugía más compleja y elaborada. En términos de complicaciones, el bypass y la manga, que son, yo diría, el 90% de las cirugías que se realizan hoy día bariátricas, el riesgo de mortalidad, que es lo que preocupa a la gente, es un 0.1, un 0.2% o menos de 1%, depende del centro que lo mire, no es más de eso. O sea que eso significa que el riesgo que te complique, te muera, ocurre una fatalidad, es exactamente igual que el riesgo que tiene cualquier cirugía electiva, sea una vesícula, sea una hernia, sea una esterilización por un ginecólogo, lo mismo, no es mayor. O sea, que ese mito de que es peligroso, de que hay alto riesgo de mortalidad y complicaciones, eso era antes. Hoy día conocemos tanto sobre estos pacientes, qué hacer antes de la cirugía, qué corregir, qué hacer dentro, intraoperatorio, porque esas cirugías están estandarizadas, eso no es lo que me da la gana a mí. Ese estómago tiene que ser 15% más o menos y tiene que estar calibrado. El bypass, ese pouch es de 1 onza, 30 ml, y el largo del intestino es tanto. ¿Sabes? Que nos ha ayudado a nosotros a poder controlar esas complicaciones, esa morbilidad y bajarla a nivel de cualquier cirugía electiva. Y encima de eso, lo que se sigue y el manejo postoperatorio, lo que hay que estar pendiente con ese paciente para si ocurre alguna complicación, identificarla a tiempo. ¿Saben? La cirugía bariátrica hoy día no es lo mismo que hace 30 años atrás, en el 91, cuando empezamos ya a realizar esto y ofrecerlo como cirugía definitiva para perder peso. Ha cambiado mucho en términos de estadística, en términos de % de complicaciones, en términos de resultados. A ver, básicamente lo que yo espero con un paciente después de una cirugía bariátrica, overall, es que pierda entre 60 y 80% de exceso de peso. Nada, hoy día, nada, ningún método conservador se compara a esos resultados. O sea, there's no contest. Sí, como dijiste ahorita, hay métodos como el GLP-1 que ayudan a perder peso y son buenos, ayudan bastante, pero en términos de pérdida de peso, lo que más te garantiza a ti que vas a perder peso significativo, lo que tienes que perder y mantenerlo a largo plazo, long term, es cirugía. Hoy día. Doctor, y le voy a pedir que no nos despeguemos de ese acercamiento. Cuando regresemos, vamos a hablar con un paciente de ustedes, un testimonio sobre ese proceso y luego hablar un poquito sobre ese acercamiento quizás híbrido, donde estos medicamentos ayudan a esa transición del paciente antes o después de la cirugía, cómo complementa. Algunos pacientes lo van a necesitar por otras condiciones, pero entiendo que es una herramienta que ahora está disponible y vale la pena ver qué rol está jugando hoy en día. Así que quédese con nosotros, vamos a una pausa y luego regresamos con el próximo segmento aquí en Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes y plataformas digitales de Tele 11 y Línea Directa. Ahora nos encontramos con Neisha Kinney. Neisha, bienvenida al segmento. Quiero decir que Neisha nos comparte su historia con un trasfondo como profesional de la salud en enfermería, sí, y también como paciente del doctor Iglesias, que tuviste este proceso y fuiste en todo este transcurso que estábamos discutiendo. Específicamente, ¿qué procedimiento te realizaste? El sleeve gastrectomy. Que ese fue el último que hablamos, que es, sí, donde se remueve esa parte del estómago.
y tienes el abordaje laparoscópico. Sí. Antes de ese procedimiento, ¿cuál era tu preocupación? ¿Cómo fue que llegas a doctor Iglesias? ¿Y qué te lleva finalmente a hacer la decisión, a seleccionar esta cirugía? Porque entiendo que hay una conversación con el médico, Sí. donde tienes la oportunidad de conocer de todas estas técnicas que hablamos para beneficio del público. Sí. Como paciente se te orienta también de todas estas técnicas y qué opciones tenías y todo eso. Cuéntame en tus propias palabras más o menos de ese proceso para que las personas puedan ponerse en tus zapatos un poco. Bueno, yo estaba padeciendo ya de dos condiciones, ¿verdad? Lo que era la hipertensión, tenía la presión descontrolada y en adición a eso estaba padeciendo de hipotiroidismo y tuve una conversación con mi endocrinólogo en donde él básicamente me motiva y me dice que, pues, que si yo iba y me operaba me hacía la cirugía bariátrica, iba a tener muchos beneficios, incluyendo, ¿verdad? El que ya no tuviera que seguir tomando medicamentos, ¿verdad? Para esas condiciones. Así que me habló, me orientó bastante y me propuso una idea de tratamiento que a mí me llamó mucho la atención. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, porque pues la parte obvia, pues uno Sí. piensa pues la pérdida de peso, pero como bien menciona, está la hipertensión, unos riesgos que desde el punto de vista del total de la salud, pues quieres optimizar y los medicamentos quizás Sí. reducirlo o eliminar en algunos casos Sí. esos medicamentos. Tenemos una imagen que compartiste con nosotros desde Sí. antes de este procedimiento. Sí. ¿Cuál era tu peso en aquel entonces aproximadamente? Yo estaba pesando 250 libras Ok. en aquel momento. Tenemos una imagen de más o menos el proceso, ese es el antes y después. Sí. Entiendo que en tu enfoque, ¿qué hiciste para prepararte para el procedimiento? ¿Qué fue un poquito, utilizaste, entiendo, alguno de estos medicamentos de los GLP-1s que te permitió, me habías dicho, ir a ese proceso ya con unas libras menos y tener un mejor perfil tanto para anestesia y toda esa recuperación? ¿Cómo fue eso? Sí, yo, obviamente el endocrinólogo me receta, ¿verdad?, ese medicamento que me ayudó mucho en eso, pero en adición a eso yo estuve 1 año y medio trabajando la parte psicológica, ¿verdad?, con mi psicólogo, para identificar también qué cosas me llevaban a mí a comer en exceso. Así que una vez trabajé la parte psicológica y trabajé, ¿verdad?, con el endocrinólogo, fui a la oficina del doctor Iglesias entonces a orientarme de lo que era la cirugía bariátrica. ¿Cómo fue tu recuperación después de lo que se llama la manga gástrica, el procedimiento? Yo te diría que fue excelente. El mismo día de la cirugía o al día siguiente ya yo estaba, ¿verdad?, ambulando. Fue una evolución bien buena en términos de que es algo que es bastante llevadero. Enseguida el paciente empieza a ver los cambios, ¿verdad?, en términos de alimentación, en términos de, ¿verdad?, de las porciones que uno tiene que ir comiendo. Así que para mí fue algo que me motivó mucho ver los resultados inmediatos de esta cirugía. Y sé que te has dado la tarea también de quizás aconsejar a otros pacientes en ese proceso y me gusta mucho el hecho de que tienes la experiencia como profesional de la salud y como paciente. Yo creo que eso combina. Sí. Y te has identificado con este procedimiento por los resultados que tuvo en ti. Por eso agradezco enormemente que comparta eso con todo el mundo que pueda beneficiarse de ese proceso. ¿Fue como lo esperaba? O sea, la recuperación fue como lo esperaba, fue hasta más rápido de lo que lo esperaba. ¿Qué cosas le dirías a una persona que está considerando las distintas opciones que hay, no solamente para pérdida de peso, que sabemos que ahora están estos medicamentos, en tu caso complementaste con Sí. estos medicamentos, pero ¿qué le dirías a esa persona que está comenzando su búsqueda sobre quizás estos procedimientos que le pueden ayudar? Yo le diría que hay que educarse, que es un procedimiento
que cambia la vida de muchas personas, que es un procedimiento que ves los resultados inmediatos en términos de la mejoría en tu salud, básicamente dejas de tomar los medicamentos porque la pérdida de peso hace que los laboratorios y las condiciones, ¿verdad?, los especialistas vayan retirando ya. Me quitaron los medicamentos de la presión, me quitaron el medicamento de la tiroides, porque el cambio significativo en laboratorio fue inmediato. Okay. Igual que la pérdida de peso, que semanalmente era algo que iba evolucionando bien rápido. Sí, que te sorprendía quizás lo rápido que fue todo eso. Pues nada, Neisha, yo creo que con esto cubrimos un poco de esa experiencia. En nuestro próximo segmento vamos a hablar con el doctor Iglesias específicamente sobre esas cositas que nos están mencionando, qué números, qué estadísticas, qué cambia y qué puede esperar el paciente promedio que ve esta cirugía. Algunos pacientes pueden experimentar, como en tu caso, esos cambios más rápidos y la parte de los medicamentos, cómo complementa todo esto que se está haciendo con la salud en el término total del paciente. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por favor ustedes no se retiren, que regresamos con el doctor Iglesias para hablar desde la perspectiva de un paciente que llega a su oficina y le interesa este abordaje mínimamente invasivo para cirugía bariátrica. Gracias por continuar con nosotros. Continúa ahora con la discusión el doctor Rafael Iglesias, cirujano mínimamente invasivo. En este momento estaremos hablando sobre las recomendaciones para quienes están considerando la cirugía bariátrica mínimamente invasiva. Quiénes son los candidatos y todos los detalles que usted debe saber. Doctor, vimos el testimonio de Neisha. Yo creo que impactante ver su historia y ser tan personal desde el punto de vista un profesional de la salud que trabaja con estos pacientes, ella tener la confianza y seleccionar al doctor Iglesias para este procedimiento y sus resultados y todo lo que conlleva esa preparación. Ella mencionó algo bien importante sobre algunas condiciones de salud que ella estaba padeciendo, que mejoraron o que dejaron de necesitar medicamentos. Desde ese punto de vista metabólico, háblenos un poquito sobre ese perfil del paciente que muchas veces se presenta a su clínica y qué es la conversación que ustedes tienen. Pues mira, eso es bien importante porque esto es como un negocio, un acuerdo, un compromiso mío hacia el paciente y del paciente hacia el programa. Y esa relación tiene que ser todo el tiempo así. Digo el programa, me refiero a mi persona y al equipo multidisciplinario que evalúa y maneja y me ayuda con el paciente. Es interesante porque en el 1991 el NIH emite un consenso, publica un consenso sobre lo que es cirugía bariátrica. Identifican que el problema de obesidad es uno endémico, 91, y emiten ese consenso comparando todos los métodos que había en el momento para perder peso. Y para resumir, cirugía salió como que el mejor método, más efectivo para perder peso de manera significativa y a largo plazo. Y usualmente se indicaba para pacientes que tuviesen condiciones médicas con un índice de masa corporal más de 40. Más de 40 era más o menos como 100 libras sobrepeso. Esa era la guía. Pasan los años y ese consenso se va revisando poco a poco. Los centros que empezaron a practicar este tipo de procedimientos empezaron a arrojar resultados similares, positivos, o sea que era data reproducible. Y poco a poco esas guías han ido cambiando. La última revisión de esas guías fue en el 2022. Y es interesante porque bajaron los requisitos, o sea que ahora una persona con un índice de masa corporal de 30 o más, que es más o menos 30, 40 libras sobrepeso, cualifica para la cirugía siempre y cuando tenga alguna condición médica, que eso es lo que le llaman el síndrome metabólico. O sea que estamos hablando que más del 40% de la población cualifica por una cirugía bariátrica, ya no solamente para el obeso o el superobeso. Ahora puede ser un paciente
que tengo obesidad tipo 1, que es un índice de masa corporal de 30-31 y tiene presión alta. Yo te voy a operar no solamente para bajar de peso, sino para eliminar la presión alta. O sea que ese es el enfoque hoy día de lo que es cirugía metabólica. Por eso es que es cirugía metabólica y bariátrica. Y así es que se le llama. Y va dirigida a mejorar la calidad del paciente. No solamente vas a bajar de peso, sino que ese botiquín que tú tienes de pastillas de presión, insulina, colesterol, triglicéridos, la máquina del sueño, la vamos a eliminar. Si no se puede eliminar, pues mejorar y disminuir la cantidad de medicamentos. Eso se traduce en calidad de vida. Y esa calidad de vida se traduce en aumentar la expectativa. O sea, son ambas, la calidad y la expectativa. La expectativa de vida. ¿Por qué? Porque un paciente de obesidad mórbida, que es índice de masa corporal de 40 o más, su expectativa de vida es como un 10-12% menos. Si partimos de la premisa que la expectativa de vida en Puerto Rico y Estados Unidos más o menos igual, es un 78 años, 80, 81 años más o menos, estamos hablando que un paciente que tiene un BMI de 40 o más va a vivir 9, 10 años menos. Wow. Eso es un fact, eso es un hecho. ¿Okay? Cuando te operas y bajas de peso, no solamente bajar de peso, eliminar las condiciones médicas, tu expectativa de vida vuelve a ser la misma de un paciente no obeso. Y esa es la esencia, ese es el take home que tienen que tener los pacientes. Que normaliza esa curva desde el punto de vista de longevidad. En un principio, hace mucho, había un tabú que si eso era cosmético y los planes no querían aprobarla, o que habían complicaciones serias, lo que hablamos ahorita, y ya eso se ha probado, que eso no es así. ¿Sabes? Yo creo que ha habido dos cosas que cambiaron. No solamente conocemos más de la cirugía, de lo que se está haciendo al paciente, sino el abordaje mínimamente invasivo, laparoscópico. Todas estas técnicas se complementan y terminan dando ese mejor resultado. Así que yo creo que es sumamente impresionante. Desde el punto de vista de edad, ¿qué pacientes usted está viendo? Sabemos que puede haber un rango bastante variado, pero ¿qué diría que son edades que usted ve? ¿Cuál es el rango para esto? Fíjate, eso es muy buena pregunta porque hay pacientes que llegan a la evaluación y empiezan, su open statement es como que yo sé que no califico porque tengo 69 años, 70 años. Y no, la edad no es un factor para negarle la cirugía a alguien, es la fragilidad del paciente. Nosotros hemos operado gente de 70 años, tenemos pacientes de 70, 69 años, se lo bien, se van en 24 horas para la casa, pero es un paciente bien preparado, un paciente que es buen candidato. Acuérdate que la edad es un número. Tú puedes tener un paciente de 70 años que haga ejercicio, que camine, que sea saludable, y un paciente de 50 años que sabemos que puede estar, ¿sabes? Con una edad fisiológica de 70, 80 años, que no es buen candidato. O sea que no es la edad, es la fragilidad del paciente. Y eso se evalúa preoperatoriamente. Esto tampoco es operar a todo el mundo que entra por la puerta. A ver, yo tengo pacientes de 50, 55 años que llegan y ya están ciegos por la retinopatía, nefropatía, en diálisis. Yo no creo que ese paciente se beneficie de la cirugía, porque ya son cambios irreversibles. ¿Ves? Hay pacientes mayores, 65, 70 años, que son buenos candidatos y hasta ahora todos han salido bien. Sí, o sea, conclusión, ese paciente debe consultar si está en este rango de obesidad y puede ser un candidato para este tipo de cirugía mínimamente invasiva y tener esos resultados deseados. Correcto. Doctor, o sea muchas gracias por su tiempo. La verdad que ha sido un honor tenerlo aquí y repasar un poquito sobre estos procedimientos. Yo creo que ha sido, en resumen, todo un resumen de lo que es la cirugía mínimamente invasiva con un enfoque bariátrico y específicamente este procedimiento de la manga gástrica. Así que, amigos, gracias, hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poco sobre todas estas nuevas oportunidades que hay para las personas que luchan contra la obesidad y las complicaciones de salud para que puedan tener acceso a esta tecnología y orientarse adecuadamente. Muchas gracias.